Franklin Ramírez. Buenos días, Franklin, ¿me escucha? ¿Qué tal, Nelson? Sí, ¿me escuchas? Sí, totalmente, lo escucho bastante bien. Muchísimas gracias, Franklin, por estar con nosotros, por atender nuestro llamado y pues siempre estar predispuesto para hablar. Franklin, bienvenido. Quisiera consultarte y empezar así el diálogo desde la sociología. ¿Qué pasa por la mente del ecuatoriano, Franklin, justamente hoy que nos enfrentamos a unas elecciones anticipadas? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Me parece que hay una sensación como de distancia y de cansancio, ¿no? Con el juego político. Me parece que toda la disputa por la muerte cruzada, que era necesaria dada la catástrofe y la falta de probidad ética de Lazo, pero no se conectaba esa lucha institucional no se conecta, ¿no? Con los Claro. problemas sociales de la gente y votamos hace muy poco, volvemos ahora a las urnas, eventualmente habrá otra elección. Ujú. Me parece que ya veníamos en un escenario de hace algunos años de desconfianza de los ciudadanos en la política, de distancia, de hartazgo. Y yo no sé hasta qué punto, vamos a ver, pero la hipótesis sería que muy probablemente un ciclo electoral tan intenso como el que se puede abrir con 2021, pues tuvimos elecciones, consulta popular y elecciones locales en febrero, ahora en agosto otras, eventualmente segunda vuelta, Claro. eventualmente habría elecciones por asamblea constituyente y así. Ya. O sea, me parece que eso puede como profundizar esa sensación de hartazgo, ¿no? Yo diría, bueno, una cosa es la distancia, ya, pero que no me molesten, que no me... Otra cosa es que me hagan votar todo el tiempo y que todo eso además no termine de funcionar, ojalá no sea así, pero que toda esa secuela de elecciones sea para dirimir las disputas entre los políticos y no para tener una agenda de resolución de las necesidades de la gente. Porque al fin y al cabo eso es lo que uno busca, ¿no? Al final, bueno, sí, me hacen ir a las elecciones tantas veces, pero no siento ese regreso, ese retorno y me termina fastidiando. Pero es una realidad. ¿Y cómo calificamos también a los políticos? Porque el político tiene que sacar fuerzas para seguir haciendo la misma publicidad, aunque suene repetitiva, que termina funcionando. O es que funciona un político que diga, no, yo no quiero salir, abrazar a la gente, caminar. No, eso no, porque la gente está cansada. Sí, ¿no? Ahora, yo creo que las campañas han cambiado mucho en los últimos años con el peso de las redes sociales, del algoritmo, la forma de pautar micropúblicos. Los políticos, las campañas son un ritual, hay unas formas de hacer, sobre todo algunos actores, ¿no? Por ejemplo, no todos tienen la capacidad de despliegue territorial, que por ejemplo la Revolución Ciudadana, que es un eje de sus, de sus, Claro, de claro. sus campañas. Otros hacen pauta, videos un poco divertidos o ridículos, según como uno quiera verlo en TikTok y listo, digamos. Ahora es posible tener una relación mediada por las redes y no una relación directa con la ciudadanía. Y yo creo que en general los y las políticas están moviéndose en esos distintos escenarios, ¿no? Todavía o sea, sí ya estamos, ¿no? El uso de celulares en Ecuador es altísimo, de conexión a redes igual, entonces no hay como no hacer campaña por esa vía, pero ciertamente tampoco hay como prescindir de la calle, Ujú. aunque no todos puedan hacerlo de la misma forma, de la misma intensidad, con las mismas capacidades. Además que no se podría prescindir, Franklin, de esa forma de campaña, aunque no quiero decir anticuada, sino que tradicional, porque Mm. es necesario. Es decir, hay mucha gente que quiere ver al candidato. Totalmente, yo creo que lo que dices ahí no es anticuado, es tradicional. En sociología hay una palabra que a mí me gusta, en sociología política, se llama la política de proximidad. Ya. ¿No? Y lo que dicen es que tanto las redes sociales como el hecho de que los y las políticas se acerquen a la gente responden a un afán de proximidad de la gente. La gente quiere una política cercana, caliente, afectuosa, empática. Y una de las formas de hacer y de resolver eso es precisamente la proximidad. No solo Claro. los políticos en elecciones, sino una vez electos cada vez hay más políticos que hacen cuestiones participativas, que se acercan, que escuchan, que hacen lo que en Argentina dicen el timbrazo, que van a la calle a ver los vecinos, a dar la mano. Y eso como que un poco ayuda a compensar esa distancia de la que hablábamos al inicio, ¿no? Una Claro. sociedad distanciada y desconfiada puede reducir esas sensaciones, esos sentimientos, si hay
cercanía, proximidad, ¿no? Empatía, y eso se puede resolver efectivamente en la calle, en el territorio, en la vida más cotidiana de la gente. Con la gente que termina siendo indecisa, Franklin, en este fragmento de personas que según las encuestas y evaluaciones que se han presentado son bastantes, ¿no? Porque la mayoría de las encuestas que se han dado hasta el momento ponen a Luis en primer lugar, pero el segundo termina siendo el indeciso, el que no decide, el no, perdón, el nulo, qué sé yo. Y luego viene Otto, Yacu y todos ellos. ¿Qué pasa con ese voto indeciso? ¿Es tan complicado de conquistar o fácil de conquistar? O sea, a mí me parece que los indecisos, a ver, dos cosas. La una, se correspondería con esa sensación de desconfianza y distancia, Ajá. entonces ya lo veré, decido al último rato, ¿no? O sea, lo veo después. Y sí, están escuchando las señales de la campaña, casi con un ruido que se les aparece, que no pueden eludir, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que se sabe que no solo en Ecuador, porque cada vez más los electores deciden en las últimas semanas, en los últimos días, e incluso cuando tienen una papeleta frente a las Así urnas. es. Entonces, no me parece que es como, no es un dato sorprendente. Falta un mes aproximadamente, más de un mes para las elecciones, entonces me parece que se mueve en los márgenes más o menos habituales. Las tendencias son un poco, las vemos venir, ¿no? Es mucho 2021, mucho 2017, fuerte voto nulo y blanco de lo que yo he visto, eso sí es distinto a la indecisión. El nulo y blanco ya se va posicionando como como un rechazo activo, digamos, no simplemente es después decido o no me importa, pero pues como voy a votar nulo, en las últimas elecciones, la segunda vuelta de 2021, ese nulo fue dirimente del resultado final, y hoy quizás también puede serlo, ¿no? Y es otra forma de expresar ese malestar, ese hartazgo, esa desconfianza, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de la desconfianza ciudadana en la política. Esa desconfianza se traduce bien Claro. en un voto nulo, que es una forma activa de participación y de expresar una, una, una idea sobre la política a través de las urnas. Pero que termina siendo una idea que queda ahí porque no podría implantársela, Franklin. Es decir, sí, puedo decir que no estoy de acuerdo, puedo poner el nulo, pero al final alguien tiene que gobernar este país. Entonces, sí es un asunto medio extraño que pasa con la sociedad, porque es respetable la postura de la gente que vota nulo, que no le gusta a ninguno, pero que al final no se respeta eso. O sea, no se termina respetando, Franklin, porque si se respetaría, no sé cómo se conformaría el tema democrático. Alguien tiene que gobernar. Pero sí, estoy de acuerdo, pero recuerda que hace poco en una parroquia aquí en Pichincha se repitieron las elecciones Ujú. porque ganó el voto nulo. O sea, sí está contemplada esa Ah, ok, posibilidad en ok. el diseño institucional. Entonces yo entiendo, pero puede ser. O sea, imagínate, la gente está, nulo, 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 nulo. ¿Por qué no? O sea, digo, quienes diseñaron la Constitución y el Código Electoral y reconocieron eso políticamente, creo que están dándole una salida institucional a ese malestar. Ok, si gana el nulo, repetimos las elecciones. Me parece Sí, sí, sí. democrático, me parece que escucha la voz. Ahora, es difícil que pase, ¿no? Es difícil que pase. Para mí el problema muchas veces tiene que ver con el hecho de que los votos nulos en el conteo final no cuentan. Entonces, finalmente, eso Claro. que por un lado el diseño institucional reconoce y puede repetir elecciones, pero por otro lado un No se determinado valoran. porcentaje elevado de votos nulos no cuenta literalmente, y incluso un candidato puede ganar si los votos nulos son altos y hay una distancia de 10 puntos en este caso. Y en este caso puede pasar y puede ser dirimente para que no haya segunda vuelta. Particularmente hoy, quiero decir, hoy en 2023, una de mis hipótesis es esa: ¿Ya? por la cantidad de votos nulos puede ayudar a que no haya segunda vuelta. Perfecto. ¿Y esto contemplaría lo que dicen las encuestas o crees que sea algún tipo de candidato sorpresa? Me refiero a Luisa González, que es la que más se acerca a esa victoria en primera vuelta. O sea, no creo que en ese sentido haya candidatos sorpresas, de lo que viene sucediendo desde 2007. La Revolución Ciudadana es la primera fuerza política del país. Además, viene un triunfo a nivel local bastante impresionante, vamos a decir Claro así. que sí. Entonces, has pasado sistemáticamente, segunda vuelta en una fase de crisis 2017, 2021, ahora 2023.
no hay sorpresa, ¿no? Sí, las encuestas, una encuesta que no lo diga es el problema, pero digo, me parece que recoge unas tendencias, un proceso, una dinámica de acumulación política, una fuerza robusta. Correa, además, como tal, está en su mejor momento y eso arrastra, ¿no? Más allá de que la candidatura sea bastante complicada y un poco sorpresiva que no convoque a primera instancia, son tendencias más estructurales, más estructuradoras de la política que se están viendo ahí. Después, lo que sucede con una eventual segunda vuelta, quién entra, quién sale, me parece que ahí hay una disputa más abierta. Franklin, es interesante lo que mencionabas. ¿Cómo hace o qué pasó para que Correa pase de una traición, como lo han denominado ellos, luego una derrota en términos presidenciales, Sí. cuando Moreno, luego Arauz, y luego a su mejor momento? ¿Cómo logra, cómo se explica con toda esa avalancha de denuncias que tiene, por ejemplo, Correa, que es una colección, y bueno, ministros que hoy precisamente ya van a empezar a perseguirlos con el tema de Gabela, ¿no? Mm. Eh, o sea, primero yo diría que después de 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana hubo un legado que no supimos ver bien, yo diría, como una sociología política, respecto a la fuerza del partido. Digamos, había dos cosas, una identidad de un partido, que puede ser 20%, 30%, 40%, pero podría ser hasta 10%, y de todos modos seguiría siendo la principal fuerza política de este país. Entonces, a cabo de 10 años se produjo una identidad colectiva, como que el correísmo es Claro, una identidad colectiva, así es. y esa identidad estaba soportada en una estructura política que es de la Revolución Ciudadana, que intentó ser proscrita, que le cambiaron el nombre, el primer afán de las élites políticas en este país desde 2007 hasta el año pasado, vamos a decir, era que el correísmo desaparezca como actor político, Así porque es. ellos sabían que cualquier participación de la Revolución Ciudadana en elecciones mermaba sus posibilidades, sus intereses, y entonces había que aniquilar. De hecho, una de las historias más autoritarias que hemos visto desde el retorno de la democracia en el 79 es el modo en que se persiguió a la Revolución Ciudadana y el intento sucesivo de proscribir a esa fuerza. Pero bueno, han logrado sobrevivir y me parece ahí que eh, eso es el pilar sobre el que se sostiene la identidad de Correa, que a su vez tiende a expandirse y a crecer. Me parece que la cosa es, mientras Lazo se hunde, Moreno y Lazo se hunden, o sea, todo ese desgaste le termina por favorecer a Correa. Ujú. Parece que esto es lo que está jugando, ¿no? Porque sí es raro, ¿por qué crece? No ha hecho nada, Claro. está ya, no le Ni vemos, siquiera está aquí, ya fue. exactamente. Ya está aquí, ya pasaron más de 5 años desde que se fue. Increíble. Sigue, y es increíble, claro, es un fenómeno brutal, es su imagen, su presencia, el recuerdo, pero yo creo que esto que se dice mucho de modo como bastante repetitivo y no es ninguna idea genial, pero de hecho acierta, es decir, como solo tenían que gobernar un poco mejor para olvidar. Me parece que sí hay algo ahí claro, ¿no? Ujú. Entonces, el reverso de eso es, mientras peor gobernaron, más dejaron, no voy a decirlo en un pedestal, pero bien parado a Correa. Él ha podido sostenerse a los vientos huracanados que han perseguido, que han acosado su movimiento, y ahí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en algunos estudios como el principal político en este país, con las preferencias más altas, y eso es un capital clave para las elecciones que vienen. Así es. Franklin, ¿te parece si hacemos el típico ejercicio que se hace con los expertos, analistas, politólogos y sociólogos en torno a los candidatos? Yo te voy a mencionar y hacemos un resumen de lo que tú crees que representa o esté haciendo. Porque sí, un candidato, no sé si estamos de acuerdo, pero siempre el candidato tiene esa postura privilegiada de prometer cosas porque no sabemos todavía qué va a hacer cuando llegue. Pero ¿quién lo está haciendo mejor? Sería como la pregunta. Yacu Pérez. Jaco Pérez le veo en la continuidad de las elecciones de 2021 con su imagen, ¿no? Un poco de- de- tratando de ser outsider, pero sin serlo, como su mensaje sobre el medio ambiente, de humildad política, cierta capacidad de escuchar. Pero este ciclo tan errático que ha tenido Yaku de aparece en elecciones y después desaparece, aunque el país esté en llamas, me parece que ya no le está funcionando. O sea, digo,
en el modo en que funcionó antes, pero puede ser uno de los candidatos sorpresas. Ujú. Puede ser unos candidatos sorpresas, sobre todo yo no sé hasta qué punto las encuestas, los estudios de opinión aún logran capturar del modo correcto todo el voto rural, campesino, Ujú. periférico. Acordémonos de acá en las elecciones de Pichincha, el prefecto de Pachacútec estuvo muy cerca de Paola Pavón en las elecciones de la Así es, prefectura y así era un es. voto que nadie se esperaba. Entonces, digo, me parece que hay un nivel de desconfianza en Yacu por estas apariciones y desapariciones, pero no veo ninguna sorpresa en su forma de implantar su candidatura, pero digamos, yo no lo descartaría con un eventual pasaje a segunda vuelta. Franklin, y este es un tema interesante que ahorita mencionas, porque casualmente Correa vuelve a ser como el que marca la diferencia en eso que decías sobre las desapariciones en periodos políticos. Por ejemplo, Correa Claro, no claro, desaparece. Y entonces vemos un claro, Yaco que claro. desaparece, vemos un Nebot que desaparece, y vemos este Correa que está ahí, y pesa luego, ¿no? Total, esa es una muy buena observación, ¿no? La persistencia, la obstinación Qué de Correa y la obstinado, qué Revolución necio. Ciudadana, ¿no? Es como ahí marcar su Sí, línea, sí, decir, y que por eso puede decir, yo les dije, ¿no? yo le... Amparados un poco, yo ¿Se les acuerdan que yo dije hablé? yo les dije que con Lazo era primero el banquero, después la Sí, es pata. cierto, es Ahí cierto. está, ahí lo tiene, yo no miento, y está, eso está ahí grabado, ¿no? Lo Sí, vemos, lo sí, sí. recordamos, y sí, 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 con toda Eso claridad. puede ser una medición para los políticos que vienen. O sea, si hay algo que ha hecho este señor, Rafael Correa, es ser un obstinado de su proyecto político. Otto Sonnenholzner, Franklin. Otto Sonnenhorstner es el candidato sorpresa de estas elecciones. Ok. Eh, Me parece que le está sacando el cuerpo con bastante nitidez a la dicotomía correísmo-correísmo, se está moviendo en una correísmo-anticorreísmo, se está moviendo en una plataforma de política pública amplia, está tratando de no ser identificado como uno de los candidatos de la oligarquía guayaquileña. Entonces, un par de entrevistas que le he escuchado da señal de cierta amplitud, incluso ideológica, ¿no? Él mencionó, hay que mover con responsabilidad las reservas internacionales, lo cual no es algo que o sea, me sorprendió mucho viniendo de alguien de la derecha, que además fue vicepresidente de Moreno, que viene del dogma de la austeridad y que están a favor de que no hay que tocar esas reservas de que la sociedad esté En la... Así incendiándose. es. Él dio una señal ahí de pragmatismo, de cierta heterodoxia. Claro, ahora tiene el bulto, el pesado bulto y el fardo de haber sido el presidente, el vicepresidente de Lenin Moreno. Pero claramente creo que puede ser uno de los candidatos que se posiciona como aportando cierta novedad a la campaña. Me parece que es la cara más renovada de esa vieja derecha. Lo vemos ahí, ¿no? Lo vemos ahí en las diversas encuestas como arriba. Mm. Me parece que es la carta dura ¿no? de la derecha, de las élites, del establishment. Pero está mostrando, yo diría, un discurso interesante. Ahora, el gran rollo con Sonel Holzer es que no tiene partido, con quién va a gobernar, su legado con Lenin Moreno, no se le ve absolutamente solo, ¿no? O sea, Claro, se ve digo, solo, no hay equipo ahí. O sea, se es lo ve, que no hay vemos, equipo, lo que percibimos. claro, se ve esto, pero está ahí, es una carta brava, a pesar de que el tiempo que pasó desde que fue vicepresidente y renunció en medio de la crisis y la tragedia que vivíamos, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ujú. Pero, qué sé yo, ahí la sociedad le perdonó, qué sé yo. Ahí está moviéndose con fuerza, es una candidatura, yo diría, en su perspectiva y la perspectiva de su tendencia como promisoria. Quizás si no llega ahora, va a ser la carta dura en 2025, Ok. entonces me parece que hay un posicionamiento ahí evidente. O sea, él no va a perder, o sea, aunque no gane, no va a perder. Queda como la carta. Claro, Parece que claro, claro. Topic puede perder. Topic, si ahora falla, sí, como lo que vienen diciendo las encuestas, sería un fracaso el Partido Social Cristiano de Nebot, y me parece que él sí se entierra.
Otto no. Entonces, me parece que Otto incluso si pierde queda posicionado y lo veremos en 2025. Interesante lo de Topic, Franklin, ¿no? Porque parecía que Topic venía con fuerza, PCC, pero esta tibieza de sacar a Topic pero no tocarlo, hablo de Nebot, ahí está pero no me acerco, ahí está pero no salgo con él, ahí está pero, o sea, no juega tampoco eso, ¿no? Y lo termina perjudicando. Absolutamente, o sea, Topic, parece que Nebot otra vez se apresuró, entonces dijo, aquí esto está, necesitamos un Schwarzenegger, un Bukele, yo le Sí. pongo aquí a mi policía que ladre un poco, pero me parece que es una reacción como virtuosa de la sociedad que no haya caído en el discurso fácil de que esto se resuelve Qué bueno. por la fuerza, la violencia, ¿no? Porque yo tenía yo pensaba que podía crecer mucho más, que era lo que necesitaba, es un mensaje claro además, un mensaje de la política, ¿no? Yo te voy a poner un policía como presidente para que te cuide. No pasó, o sea, se ve que también la sociedad, hasta el punto, o sea, tiene una visión más compleja del problema de la seguridad, de lo que espera Qué de los bueno. políticos, y a pesar de que él está con el Partido Social Cristiano, que tiene una cierta aparato, una cierta maquinaria, la experiencia de Nebot, no logra despegar como candidato, me parece, y lo que tú dices también es clave, ¿no? Nebot sí, pero no. Cuando se lanzó la vicepresidenta de Topic, Jaco me dijo no, le puso un veto. Es como nosotros apoyamos la candidatura, como que Nebot sigue pensando que le vamos a creer a estas alturas que sus candidaturas son ciudadanas, alguna cosa así, él todavía juega en eso. Entonces, no, sí, le damos nuestro apoyo, no es nuestro candidato, así como, y no le viene funcionando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que habrá que ver sobre todo si Topic logra, la principal apuesta de Nebot, como siempre en los últimos años, es tener una buena bancada parlamentaria. Ahora, yo no sé si con Topic, si incluso vaya a lograr eso, pero por ahí Es, puede ir la apuesta. es muy complicado porque tú sabes que de una u otra manera la cabeza arrastra, ¿no? Claro, Entonces, claro, 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 Franklin, claro. otra cosa también que me parece interesante de pronto como estudio, como visualización, ahora que decías de Nebot, también, y Correa, vemos un Nebot que no se digitaliza, ¿no? Vemos un Nebot Mm, que no entra en este mm. mundo digital, que está en tradicionales, en medios grandes, en Ecuavisa, en todos estos medios, pero no termina digitalizándose y vemos un Correa que está metido pero en redes, entra en esta onda y volvemos al tema de Correa que marca estos hitos políticos, ¿no? Ser perseverante, ser obstinado y estar metido en redes, porque este hombre está en las redes todo el tiempo. O sea, Nebot cada tanto pone una carta en Instagram, que creo que es lo que más ha hecho, pero es una carta en viejo formato, así como, o sea, Es está Twitter. ahí, pero claro, o sea, en Twitter sí, pero digo, como Instagram se está moviendo más, o sea, tiene alguna presencia, pero es verdad, ¿no? Él como que no, ahí sí habría un uso correcto de esa dicotomía que vos usas, ¿no? No es, eh, más que clásico, ahí él está quedándose un poco fuera de la contemporaneidad, ¿no? Mm, Entonces, ni siquiera, mientras que vemos de un Correa que ya está en ya TikTok, está en además, TikTok. no solo es de estar o no estar, sino cómo estás, Claro. porque son unos lenguajes, unos formatos, unos tiempos, ¿no? Nebot todavía hace sus cartas así casi protocolarias, las cuelga ahí en Instagram, Sí, sí, entonces sí, es total, un modo total. de estar un poco desfasado con los tiempos, sí. Oye, Franklin, ¿y cómo ves a Luisa? Como decía hace un momento, siempre es una candidatura muy complicada. Yo creo que hasta ahora la están manejando bien. Es una candidatura complicada, el binomio, yo diría, porque es un binomio absolutamente, yo digo así, del riñón correísta, ¿no? Es como, "Buah, pues me saco Por el supuesto, riñón y lo pongo ahí, ¿no?" total. Entonces, Arauz ya tiene más experiencia, se mueve un poco mejor, Luisa lo está construyendo, pero me parece que esa cercanía puede volverse en una sensación de dependencia y de escasa autonomía en relación a Correa. Entonces vemos ahora que es una candidata como muy bien pautada, controlada, coachada, como se dice. Entonces dice lo justo, no da papaya, perdón la expresión, no da papaya. Hasta ahora está luciendo bastante a prueba de balas, ¿no? Como que diversos ataques que han habido los ha logrado revertir. Esta figura de que es mujer, Ujú. madre joven, al mismo tiempo profesional, con una relativa notoriedad, le está permitiendo salir del paso a diversos ataques, pero yo creo que hay dos cuestiones complicadas. Y la una, esa sensación de dependencia, de autonomía,
de no autonomía del líder, lo cual, a pesar de que ella es una política nueva, no da la sensación de novedad, sino de que repite un discurso que venimos escuchando hace mucho tiempo. Ajá. Uno, dos, eso en el marco de una estrategia del correísmo que hasta el momento el símbolo perfecto es de estos borreguitos bonitos que aparecen en una campaña, pero que terminan hablándole fundamentalmente al correísmo, al voto duro y quizás al voto semiduro, digamos así. Mm. Pero parece que entre lo uno y lo otro, el correísmo estuviera apostando como estrategia electoral a que le va a alcanzar para ganar las elecciones voy a decir así, el voto duro y los correístas que se distanciaron en el último Ok, año, ¿no? O perfecto. sea, hay la idea de que con 35%, si hay votos nulos, se puede ganar con 40%. Me parece que esa es la apuesta. Claro. Entonces ahí Luisa queda, o sea, tienen que cuidarle al máximo para que evite cometer errores y quemarse, pero en el momento que tenga que exponerse a los medios, al debate El debate presidencial, va a ser me importante, ¿no? parece que sus costuras pueden verse. Me parece además que la estrategia de Correa de hablar de la constituyente y de su retorno no le hacen bien a la candidatura y al binomio, como decíamos al inicio, ofrecerle a la ciudadanía que van a haber más elecciones para dirimir los problemas de los políticos, yo no veo que sea una oferta política clara y me extraña que en la experticia de la Revolución Ciudadana, en su experiencia, sus ideas, y aquí ni Otto, ni Yacu, ni ninguno, tampoco lo ha hecho, pero la Revolución Ciudadana debería dar una señal más clara al respecto, es tener un plan de gobierno para 15 meses, ¿no? Porque hay un montón de problemas, pero son 15 meses, no es un gobierno de transición, es un gobierno corto. Claro, es un ¿Qué se puede gobierno hacer como en un tal, pero gobierno corto. corto? Es un gobierno corto, entonces, ¿qué se puede hacer para que un gobierno así, que cualquiera sea el presidente, llega con ciertas expectativas, a pesar del cansancio de la ciudadanía, la gente más o menos está contenta de que Lazo se Sí, vaya y sí, estaba de acuerdo definitivamente. con ese juicio. Pero entonces hay que ver si en esos 15 meses que se va a gobernar se pueden cumplir dos o tres cosas de verdad para que la frustración no sea mayor y juegue en contra de quien vaya a ganar. En 15 meses es un tiempo muy corto y puede ser un periodo tramposo para aquellos que quieran pensar que al ganar esto se sitúan bien en 2025. Puede ser más bien Ujú. algo combustible, ¿no? No puedes resolver porque los problemas son gravísimos, en particular la de la inseguridad, muy grave, no se va a resolver, no se va a resolver, los políticos deben empezar a decir esto, pero se pueden hacer algunas cosas para en el mediano plazo encarar de mejor forma la situación de la inseguridad, del desempleo, de la falta de dinamismo de la economía, que son los grandes problemas. Me parece que los retos de Luisa son grandes todavía. Así es, y bueno, el tiempo corre y estaremos muy expectantes de lo que ocurra cuando lleguen las elecciones, casi que un mes y pico, mi querido amigo Franklin. Gracias por siempre estar con nosotros, por aportarnos, pues, y tus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Nelson. Nada, invitar a la ciudadanía que se informe, a que siga la candidatura, que delibere, que discuta. La democracia se construye también desde abajo, discutiendo y con información para que el voto sea lo más razonado posible. Dejar la política del odio y pensar que los problemas del país son muy grandes y requieren como inteligencia, experiencia y sentido de empatía con la sociedad. Que así Eso, sea. muchas gracias. Chao, chao, Franklin, nos vemos. Chao, Nelson. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, en esta primera etapa, nuestro amigo Franklin Ramírez. Con una lectura bastante interesante como para tomar en consideración los políticos que vienen, ¿no? Bastante interesante lo que está ocurriendo. Es claro que la Revolución Ciudadana sigue siendo la primera fuerza política. La discusión no es si la Revolución Ciudadana es o no una fuerza política, creo que es neto que es la fuerza política. La discusión es si es que puede o no ganar en primera vuelta y cómo manejar una segunda vuelta, por un lado. Y por otro lado, interesante el tema de Otto, que dice que aún perdiendo, Otto gana, que es lo que no está pasando con Topic, ¿no? Con Topic, este personaje que de forma apurada, de forma improvisada, y que Nebot se vuelve a equivocar. Muchas cosas interesantes de la entrevista que debemos sacar a colación. Primero, esta obstinación, determinación, necedad en el buen sentido de Rafael Correa por ser un personaje que no desaparece de la mente ecuatoriana y que sigue marcando el camino político.
primero. Y segundo, esta adaptación de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana en tiempos modernos que hace que el partido se refresque y se vea bien. Que no lo hace políticos tradicionales porque no les interesa, porque no les gusta, porque no quieren. En el caso de Nebot, de Yacu, que desaparecen y luego aparecen, ¿no? Desaparecen y luego aparecen. Tal vez no avanzamos a hablar de Herbas, pero tal vez lo de Herbas es algo parecido. Fue efervescente y esa efervescencia, ¡puf! Y luego se acordaron, ya elecciones, ¡fum! Y luego se pierden las elecciones. Aquí vimos una revolución ciudadana que a pesar de las traiciones y de la pérdida, no ha bajado. O sea, está ahí. Se bajonea, pero sigue ahí, sigue. Y eso ha hecho que tengamos en la mente todavía el político, ¿no? Así que, notas para los políticos futuros. Ser perseverante, esto es como cualquier carrera. Estar ahí. Vea, Correa tiene 30 juicios. Y ya los que vengan. Pero la perseverancia del proyecto ha hecho que hoy tenga resultados buenos. Y lo que más o menos entendí es que, según Franklin, la primera vuelta podría estar asegurada.